Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy, en nuestra última conferencia online de este ciclo de charlas titulado Alergias, la maldita primavera, desde la fisiopatología al tratamiento farmacológico. Hoy nos acompaña la profesora Sigrid Menikensip. Ella es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción, magíster en ciencias farmacéuticas también de la misma casa de estudios. Se desempeña como académica, investigadora y también directora del Departamento de Farmacia de la Facultad de Farmacia. Además, es directora del programa de magíster en ciencias farmacéuticas de la misma casa de estudios. La profesora Meniken tiene una vasta trayectoria en actividades asociadas a la vinculación con la comunidad. Muy particularmente, ella trabaja mucho en diseñar y desarrollar actividades educativas lúdicas enfocadas a escolares de tal manera de poder acercar la ciencia a los más pequeños. Para nosotros es un orgullo poder contar con su presencia el día de hoy. Ella es experta en lo que es farmacoquímica, es decir, conocer la química de los fármacos, y el día de hoy nos va a presentar una conferencia que se titula Medicamentos al rescate. Hola, buenas tardes. Un agrado estar aquí. Espero que esta charla sea entretenida y amena para todos. Y bueno, comenzar con ella solamente dar las gracias a Carolina por invitarme y por su presentación y esperar a su retroalimentación. Un gusto, Sigrid, contar contigo. Hoy queremos decirle a nuestros vecinos, vecinas de Concepción, de Hualpén, nuestros amigos del Facebook de la Facultad de Farmacia que se están uniendo, que todas aquellas consultas que tengan asociadas a la terapia farmacológica relacionada con el tratamiento de las alergias pueden escribirlas y nosotros vamos a tratar de responder todas las consultas junto con la profesora Meniken. Así que, Sigrid, puedes comenzar tu presentación y mientras tanto entonces invitamos a los vecinos que empiecen a entregarnos sus consultas. Ok, gracias. Bueno, como decía antes la profesora Carolina, el título de esta charla es Medicamentos al rescate, también con un tono lúdico de esta farmacoterapia de las alergias. Y bueno, comenzaremos con ella. Primero que todo, conversar un poquito de la histamina, porque gran parte de los medicamentos que utilizamos para tratar los signos y o síntomas de las alergias son antihistamínicos. Entonces, primero que todo, como decía, partir con esta molécula de la histamina, la cual es una molécula endógena, es decir, es sintetizada por nuestro propio organismo, es un compuesto que todos nosotros tenemos, es denominado un autacoide, es decir, al igual que las hormonas, es producida en órganos diferentes a aquellos donde actúa. Su estructura química es una beta-imidazolil etilamina. No vamos a profundizar en los aspectos químicos, pero sí para tener en cuenta que la mayoría de los fármacos antihistamínicos, principalmente los primeros en salir al mercado y los de primera generación, son derivados de esta misma estructura química. Próxima, por favor. Estamos aquí en un dueto con el PPT. Bueno, esta histamina se sintetiza a partir de un aminoácido, que es la histidina, que nosotros adquirimos en los alimentos de nuestra dieta. Una vez que es sintetizada, se almacena en algunas células, por ejemplo, en los mastocitos o células cebadas. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de histamina en aquellos órganos o tejidos que tengan mayor cantidad de mastocitos. Por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, en los pulmones, entre algunos otros. En la sangre, a su vez, la histamina se deposita en los basófilos y en las plaquetas.
Por eso, generalmente las personas alérgicas, cuando le hacen algún hemograma, van a encontrar que sus basófilos están un poco aumentados. Eso es por esta característica de que es uno de los sitios donde se almacena la histamina. Ahora, una vez que está almacenada, ¿por qué se libera esta histamina de estos sitios de almacenamiento? Por ejemplo, por reacciones alérgicas, que son las que nos convocan hoy día. Estas alergias pueden ser inmediatas, como ya lo sabemos, ¿cierto? O retardadas. También se libera histamina por un trauma o injuria celular. Por ejemplo, cuando nos rascamos, ¿cierto? Nos rascamos y nos pica más, se nos pone rojo, nos volvemos a rascar, nos pica aún más. Se va formando un ciclo vicioso, un círculo vicioso entre este rasquido, liberación de histamina, más picazón, más rasquido, más liberación de histamina. También se libera histamina por picaduras de insectos. Y aquí está súper bien representada la sensibilidad de cada persona. A algunas personas les pica un insecto y ni siquiera se nota que le ha picado nada, no queda ningún vestigio de esa picadura. A otras personas se le arma un granito, ¿cierto? Algún eritema. Y otras personas se enronchan enteras, sencillamente, por una sola picadura. Bueno, y también numerosos fármacos pueden producir, o la mayoría de los fármacos, o todos los fármacos pueden producir alergias, porque, como dijimos antes, la sensibilidad depende de cada persona. Por ejemplo, aquí tenemos algunos alergenos o compuestos que nos gatillan las alergias. Por ejemplo, el polen, ¿cierto? En esta época principalmente, y lo que lleva al título de este ciclo de conferencias, ¿cierto? La primavera, que muchas personas somos, me incluyo, sensibles al polen y también a algunas otras flores o semillas, por ejemplo, los aromos, los cerezos en flor, etcétera, todas estas plantas y flores que son muy bonitas, pero que son bastante alergizantes para las personas sensibles. También los pelos de algunos animalitos, como de los gatos, de los perros, mayormente de los gatos, también producen fenómenos alérgicos. Los alimentos. Numerosos alimentos, y dependiendo de la sensibilidad también de cada persona, pueden producir reacciones alérgicas, pero mayoritariamente la leche, por la proteína de la leche especialmente, por la caseína, también los huevos, los chocolates, los frutos secos, pero esto, como digo, es muy dependiente de cada persona, los mariscos, los pescados, etc. Y los fármacos, como ya habíamos dicho. Dentro de los fármacos, los más alergizantes globalmente, podríamos decir que son los AINES o los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, ¿cierto? También los derivados de morfina y algunos antibacterianos, algunos antibióticos dentro de los antibacterianos, como por ejemplo las penicilinas. Pero como decía antes, cualquier medicamento puede producir alergia, dependiendo de la sensibilidad individual. Entonces, cuando se produce esta liberación de histamina causada por las diferentes cosas, situaciones, etcétera, a las que nos vemos expuestos y que comentábamos recién, se van a liberar en forma de gránulos esta histamina almacenada en los mastocitos y también otros mediadores de la alergia, no solamente histamina. ¿Qué causa la histamina una vez liberada? Actúa en numerosas zonas de nuestro organismo, pero especialmente vamos a destacar en el músculo liso extravascular, por ejemplo, en el músculo liso de los pulmones, del tracto gastrointestinal, del aparato genitourinario, produciendo contracción. Y esta acción es mediada por receptores H1, que son los receptores que bloquean los antihistamínicos. También ejerce acción en la histamina en el aparato cardiovascular, produciendo dilatación de los pequeños vasos, como arteriolas y capilares. Como existe vasodilatación, esto va a llevar a enrojecimiento o rubor, a hipotensión y a aumento de la permeabilidad capilar, produciéndose edema. También este efecto es mediado por receptores H1. Y además, la histamina actúa sobre las glándulas exocrinas,
produciendo, por ejemplo, estimulación de la secreción ácido gástrica. Y este efecto es mediado por receptores H2, que es bloqueado por otro tipo de fármacos, como por ejemplo la famotidina, ranitidina, nisatidina, etcétera, que son antagonistas H2. Entonces aquí vemos un esquema de estas acciones que hemos mencionado de la histamina, que está siendo liberada, ¿cierto?, desde los mastocitos, por alguna de estas causas que ya conversamos, ¿cierto? Aquí tenemos el mastocito, tenemos algunas IgE, ¿cierto? Estos anticuerpos que están unidos a estas células, a estos mastocitos, y que se unen con la llegada del alergeno. Esta unión del alergeno a las IgE, a los anticuerpos, produce la desgranulación de los mastocitos, liberando histamina y otros mediadores. En el caso de la histamina, como decíamos, vamos a tener rubor o enrojecimiento de la piel, por ejemplo. También contracción de las vías respiratorias, porque es musculatura lisa, ya dijimos que produce contracción de ellas, ¿cierto? Vasodilatación de los pequeños vasos y secreción ácida gástrica, estimulación de la secreción ácido gástrica, entre otros efectos. En cuanto a los antihistamínicos, estos son fármacos antagonistas H1, a pesar de que, como dijimos antes también, existen antagonistas H2, pero cuando nos referimos a antihistamínicos, nos estamos refiriendo a los antagonistas H1. Por ende, estos fármacos van a bloquear en forma competitiva, reversible y específica los receptores H1 de la histamina. Compiten con la histamina, por eso que antes les decía, muchos de estos fármacos conservan parte de la estructura de la química de la histamina para poder competir con ella por semejanza estructural con sus receptores. Y lo ideal es que estos fármacos sean más afines al receptor que la histamina, de forma de desplazar la desunión y unirse ellos al receptor en vez de la histamina, por ende, bloqueando sus acciones mediadas por ese receptor. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y lo que les decía antes, vemos un alergeno, ¿cierto?, que está entrando al organismo. Se produce primero la generación de anticuerpos. Estos anticuerpos se unen al mastocito, en este caso los mastocitos, y por la unión del alergeno después a los anticuerpos unidos al mastocito, se produce la liberación de mediadores desde este. Estos mediadores, en el caso de la histamina, se van a unir, como decía antes, a sus receptores, pero también vemos acá los antihistamínicos que van a competir con ella por esta unión. ¿Cuáles son algunas reacciones alérgicas sobre las cuales son útiles los antihistamínicos? Recordando que estos fármacos, por el mecanismo de acción que tienen, ¿cierto?, van a ser útiles solo si el mediador de la alergia es la histamina y solo van a ser útiles mientras se estén tomando o utilizando, ya sea por administración oral o parenteral u otra vía, porque no eliminan la alergia, sino que disminuyen sus signos y o síntomas. Útiles, por ejemplo, en fiebre de heno o rinitis estacional, que es la que comentábamos antes, es la causada por algunos pólenes, flores y semillas en primavera. En dermatitis también son útiles los antihistamínicos, tanto en dermatitis de contacto como en dermatitis atópica, si bien en la atópica son más útiles los corticoides. También son útiles los antihistamínicos en urticaria y en el asma bronquial, pero aquí hay que hacer un alcance en el asma bronquial siempre y cuando no sea una crisis asmática, porque si la persona está en una crisis asmática, los antihistamínicos agravan esta crisis. ¿Por qué? Porque también tienen efecto anticolinérgico. Por lo tanto, van a secar secreciones y al secar secreciones impiden aún más el flujo aéreo. Por lo tanto, en una crisis asmática no hay que administrar antihistamínicos. Bueno, aquí vemos algunas representaciones, ¿cierto?, de la fiebre de heno, rinitis estacional. Aquí está la florcita, aquí está
sensibilizando terriblemente a este pobre hombre que está aquí. Una mujer también sensibilizada con las flores, muy común en nuestro medio. Tenemos un dibujo de una niñita con pintitas, ¿cierto? Que podemos atribuir a una dermatitis que puede ser producida por múltiples causas, como decíamos antes, de contacto o atópica, y urticaria, que son estas pápulas sobrelevantadas sobre piel sana. La alergia, como habíamos comentado antes también, y ustedes deben saber, puede ser inmediata y sistémica o retardada. ¿Cuándo es inmediata y sistémica? Cuando hay IgE circulantes, o sea, no tiene que existir el paso de producirse el anticuerpo una vez que ha llegado el alergeno al organismo, porque ya está formado y está circulando en la sangre, en el sistema circulatorio. Por ende, la reacción es inmediata. Hablamos de un shock anafiláctico, ¿cierto? Y la alergia retardada demoran los signos y síntomas varias horas en aparecer porque primero tienen que formarse los anticuerpos. El tratamiento antialérgico más efectivo, el que realmente es curativo, es la desensibilización. Es decir, aquí se trata de crear inmunidad del paciente sobre el alergeno. El inconveniente de este tratamiento es que generalmente aquí se administran dosis pequeñas del alergeno por diferentes vías. Puede ser vía parenteral, puede ser vía oral, o si la alergia, por ejemplo, es producida por un alimento, pequeñas cantidades del alimento. Pero esto, por una parte, es secuencial, por lo tanto no es inmediato, demora un tiempo en aparecer esta inmunidad. Además, se necesita conocer exactamente el alergeno responsable de la alergia, lo cual no siempre se sabe, y además pudieran haber varios alergenos responsables. Por otra parte, aún estas pequeñas dosis de alergeno utilizadas en el tratamiento de sensibilización pueden producir un shock anafiláctico. Generalmente estos tratamientos se hacen en hospital en un inicio, después se pueden continuar en la casa, pero siempre instruyendo a la familia y al propio paciente, si es un mayor de edad, en poder prever para él o ella las medidas de precaución o preventivas de un shock anafiláctico. Por lo tanto, la medida más útil, aunque no es curativa, para las alergias es controlar los fenómenos. No erradicarlas, sino que controlar los signos y síntomas. Como en el caso de que esta alergia sea mediada por histamina, con la utilización de antihistamínicos. Otros mediadores de la alergia pueden ser la serotonina, la bradiquinina, heparina, leucotrienos, acetilcolina, entre otros. Existen numerosos mediadores de la alergia, no solo la histamina. Los antihistamínicos tienen su mayor utilidad cuando la alergia es una fiebre de heno o rinitis estacional, en este caso lo que nos convoca, ¿cierto? También en el caso de picaduras de insectos y en la urticaria. También es útil en las dermatitis, pero como ya habíamos dicho, en estos casos generalmente son más útiles los corticoides tópicos. Están contraindicados los antihistamínicos en las crisis de asma bronquial, por lo que ya les había dicho, y su mayor uso es en el resfrío común, también aprovechando su efecto anticolinérgico, porque ya dijimos, por efecto anticolinérgico secan secreciones, por lo tanto van a secar la secreción nasal. Esa es su mayor utilidad en el resfrío común. Otros usos de los antihistamínicos, diferente a las alergias, son, por ejemplo, en cinetosis o mareos de viaje, aquí aprovechando sus efectos o acciones anticolinérgicas y depresoras centrales. Y entre paréntesis les coloqué algunos antihistamínicos que se usan principalmente con este fin, como el dimenhidrinato y la meclocina. También se pueden utilizar los antihistamínicos en el tratamiento de trastornos vestibulares o del oído medio. Algunos de ellos como orexígenos. En realidad, hoy en día, entre los antihistamínicos disponibles en el mercado farmacéutico en Chile, uno de ellos tiene esta acción marcadamente. Solamente uno, así que no se asusten, no porque van a tomar antihistamínicos van a engordar.
porque le va a aumentar el apetito. No, solo uno de ellos, que es la ciproheptadina, tiene marcado efecto orexígeno. Y gran parte de su uso es justamente eso, es para estimular el apetito, por ejemplo, en los niños en que son reacios a alimentarse, a comer. Otro uso de los antihistamínicos es como inductores del sueño, especialmente los que tienen mayor efecto depresor central. Y en el caso de la difenhidramina, que fue el primer antihistamínico en salir al mercado internacional farmacéutico, esta tiene algunos usos que son particulares de ella, como por ejemplo en el tratamiento de efectos extrapiramidales ocasionados por fármacos, es decir, este temblor tipo parkinsonismo que producen algunos fármacos. También se usa la difenhidramina como antitusivo y para inducción del sueño, al igual que otros antihistamínicos, y también en jaquecas, generalmente asociado a alcaloides del ergot o algunos AINES. Bueno, dijimos que la estructura general de la mayoría de estos fármacos es semejante a la histamina, pero también es semejante a la de los anestésicos locales, anticolinérgicos y bloqueadores adrenérgicos. Por esto, otras acciones de los fármacos antihistamínicos son anticolinérgica, como ya hemos mencionado, depresora central, anestésica local y algunos de ellos antiserotonina, que es lo que hace estimular el apetito, en el caso, como decía, de la ciproheptadina. Aquí vemos algunos antihistamínicos de primera generación. Existen numerosos antihistamínicos. Aquí solamente tenemos algunos que son los más usados o más conocidos por la población. Por ejemplo, tenemos la clorfenamina, que es un antihistamínico bastante antiguo, pero que aún se sigue usando bastante. Tiene 3 nombres genéricos. Sus otros nombres son clorfeniramina y cloroprofenpiridamina. Entonces, lo pueden encontrar con cualquiera de los 3 nombres. Dexclorfeniramina, que es un isómero dextrógiro, un isómero óptico de la clorfenamina y es más potente que ella por relación estructura-actividad, en que los isómeros dextrógiros de los antihistamínicos son más potentes. También tenemos la meclicina o meclocina, mayormente utilizada, como habíamos comentado, como en tratamiento de estos trastornos de traslación, mareos de viaje. La doxilamina, más utilizada como inductor del sueño por su gran efecto depresor central, y la hidroxicina, bastante utilizada en alergias que cursan con bastante prurito. Efectos adversos de estos antihistamínicos de primera generación son principalmente centrales. Depresión central, sueño, somnolencia, pero también puede haber mareos, incoordinación motora, etc. Y también tienen efectos anticolinérgicos marcados, todos los de primera generación. Entre los antihistamínicos de segunda generación tenemos la cetiricina y la levocetiricina. Esta levocetiricina es más potente que la cetiricina. Aquí no es por una isomería óptica, es porque esta levocetiricina tiene este nombre sin ser el isómero levógiro. Tiene otras características que lo hacen ser más potente que su análogo, que es la cetiricina. Tenemos también la loratadina y la desloratadina, siendo más potente que la loratadina, la desloratadina. Tenemos también la rupatadina dentro de los de segunda generación, la fexofenadina, evastina, epinastina y bilastina, entre los más utilizados. Las ventajas de estos antihistamínicos de segunda generación es que no producen sedación porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Son más hidrofílicos que los anteriores, por lo tanto no pueden atravesar esta barrera y por eso no producen sedación a dosis terapéuticas. También tienen larga duración de acción. Se administran en general una vez al día, a diferencia de los de primera generación en que se administran cada 8 horas o con mayor frecuencia. Y estos antihistamínicos de segunda generación, además, no presentan o no producen efectos anticolinérgicos.
¿Cuáles son los efectos adversos de los antihistamínicos? A nivel central, ya dijimos, producen sedación, excepto los de segunda generación. Este efecto es el más común de los de primera generación, por lo tanto, aquí hay que tener ojo con la ingesta de alcohol, porque si se ingiere alcohol tomando un antihistamínico de primera generación, se va a potenciar el efecto sedante. Esta sedación puede ir acompañada, como ya habíamos mencionado, de mareos, incoordinación motora, fatiga y visión borrosa. Por lo tanto, hay que tener ojo con las actividades que requieren de mayor destreza o mayor precisión. Tampoco debieran manejarse vehículos, ¿cierto? Si se está tomando antihistamínicos sedantes. En los niños, a diferencia de los adultos, puede producirse una excitación paradojal. Es decir, no necesariamente van a sedar al niño, sino que pudiera producirle una especie de estimulación central, o sea, estar aún más excitados que lo normal. También algunos antihistamínicos producen efectos gastrointestinales, como irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Efectos anticolinérgicos, especialmente, como dijimos, los de primera generación. Entre estos efectos anticolinérgicos encontramos la sequedad bucal y ocular. Sentimos esta sequedad bucal cuando tomamos antihistamínicos, ¿cierto? De primera generación. Sentimos, además de la sequedad de la nariz, sequedad bucal. También producen midriasis, mareos, aumento de la frecuencia cardíaca, que también la podemos sentir cuando tomamos un antihistamínico de primera generación. Y a pesar de que son antihistamínicos, también pueden producir reacciones alérgicas del tipo dermatitis cuando se aplican en forma tópica. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Están contraindicados en crisis asmáticas. Esto no significa, como decía antes, que un paciente asmático no pueda tomar un antihistamínico. Simplemente debe tratar de evitarlos o evitarlos derechamente cuando está en una crisis asmática, especialmente los que tienen más efecto anticolinérgico, o sea, los de primera generación. También están contraindicados los antihistamínicos en embarazo y en lactancia. En niños menores de 6 años debieran usarse solo bajo vigilancia médica por el efecto estimulante central y porque en gran parte estos fármacos no están probados en niños menores de 12 años. Existen muy pocos estudios en niños menores, por lo tanto hay que utilizarlos solo bajo vigilancia médica, como les decía recién. Los que tienen actividad anticolinérgica apreciable, es decir, los de primera generación, hay que evitar su uso en pacientes con glaucoma, con úlcera péptica, con hipertrofia prostática u obstrucción pilórica, porque van a agravar el cuadro de base. Y también están contraindicados en pacientes con daño hepático porque todos ellos se metabolizan vía hepática. También tenemos un grupo de antialérgicos de amplio espectro. Estos fármacos actúan inhibiendo la liberación de diversos mediadores desde los mastocitos. Ya no actúan a nivel de receptores. Algunos de ellos sí tienen una acción dual. Inhiben la liberación de mediadores desde los mastocitos y además tienen efecto antagonista H1, bloqueando los receptores H1 de la histamina. Pero los que no tienen ese efecto y solamente actúan inhibiendo la liberación de mediadores, se utilizan para prevenir alergias. No son útiles en ese caso para una alergia que ya está en curso, porque no bloquean receptores. Por ende, la histamina liberada, en el caso de la histamina, no va a poder ser antagonizada en sus efectos por bloqueo de receptores. Solamente van a inhibir la liberación desde los mastocitos. Por eso, como les decía, se usan para prevenir alergias. ¿Cuándo se puede prevenir una alergia? Cuando la persona sabe que llegada la primavera le va a aparecer la fiebre de heno o le va a aparecer una conjuntivitis alérgica u otra alergia dependiente de la estación. Entonces, lo ideal ahí es prevenirla tomando estos fármacos antialérgicos de amplio espectro unos 3 meses antes de que
se produzca este cambio de estación. Entre estos antialérgicos de amplio espectro encontramos la lodoxamida, el ácido espaglúmico, la acelastina, epinastina, la oxatomida, el cromoglicato sódico, el ketotifeno y la olopatadina. Bueno, otros fármacos muy utilizados en condiciones alérgicas son los glucocorticoides. A veces estos se asocian a los antihistamínicos. Por ejemplo, es muy conocida la asociación dexclorfeniramina más betametasona, destinada, por ejemplo, a alergias respiratorias, como estas rinitis estacionales, algunas alergias dérmicas, dermatitis, etc. Pero también estos glucocorticoides son utilizados en asma bronquial. Los glucocorticoides en general se pueden utilizar como hormonas, porque son hormonas, ¿cierto? Son hormonas endógenas secretadas por las glándulas suprarrenales, pero también se utilizan como fármacos. Como hormonas se utilizan para suplir deficiencia. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, ¿cierto? En que existe una insuficiencia suprarrenal, por ende no se secretan estos esteroides. En este caso, la terapia es curativa, porque suplen la deficiencia, ¿cierto? Toman el lugar del corticoide endógeno. ¿Cuáles glucocorticoides se utilizan con este fin? Por ejemplo, la cortisona y la fludrocortisona. La cortisona es un glucocorticoide y la fludrocortisona es un mineralocorticoide para suplir ambas deficiencias. Ahora, como fármacos, se prefieren los glucocorticoides a los mineralocorticoides porque los primeros, los glucocorticoides, tienen acción antiinflamatoria e inmunosupresora. En este caso, la terapia es paliativa, o sea, solamente disminuye o controla signos y o síntomas. Algunos de sus usos son en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus eritematoso, enfermedad reumática, en algunos estados alérgicos pero que cursan con inflamación. Ya no nos sirve solamente el antihistamínico, ¿cierto? Sino que hay que asociar o derechamente utilizar solamente un glucocorticoide. También útiles en el síndrome nefrótico, en el asma bronquial, como ya habíamos dicho, especialmente los inhalatorios, ¿cierto? Y también utilizados en algunos cáncer como antieméticos. Y en el caso de la prednisona, por ejemplo, también se usa en algunos cánceres, especialmente linfoma, por su efecto inhibitorio sobre la mitosis de los linfocitos. Algunos glucocorticoides son la hidrocortisona y el cortisol, que son los corticoides, glucocorticoides endógenos. La única diferencia entre uno y otro es un sustituyente en un carbono de su estructura que en vez de estar como OH en la hidrocortisona está como un grupo cetona, nada más. La prednisolona y la prednisona, lo mismo. La única diferencia entre uno y otro es este mismo cambio de OH a cetona. La metilprednisolona, betametasona, que es uno de los más utilizados, la dexametasona, la beclometasona, que generalmente es la que vemos en los inhaladores bucales o PUF, la mometasona, fluticasona, también muy utilizada, por ejemplo, en los inhaladores nasales para la rinitis, la fluocinolona y fluocinonida, la fluocortolona, el clobetasol y la triamcinolona, entre muchos más. Aquí vemos la estructura del cortisol o hidrocortisona. En este caso es el cortisol, porque la diferencia está en este carbono 11 que estoy mostrando aquí con el cursor, ¿cierto? En que el cortisol tiene un OH y la hidrocortisona tiene un grupo cetona o carbonilo, pero es un grupo cetona. Pero son iguales en todo el resto. Son derivados esteroideos, como decíamos antes, derivados de este núcleo que se llama ciclopentano perhidrofenantreno y que es común no solo a estos corticoides, sino también a otros esteroides como las hormonas sexuales, la vitamina D, algún diurético como la espironolactona, las sales biliares, etc. ¿Cómo actúan los glucocorticoides?
tienen dos vías principales para producir sus efectos. Un mecanismo no genómico y otro que es genómico. Los mecanismos no genómicos aparecen a dosis altas y de manera rápida, como por ejemplo alteración de membranas celulares. Y los genómicos son a dosis bajas y aparecen de manera lenta, por ejemplo, síntesis de proteínas antiinflamatorias inhibidoras de citoquinas. Actúan sobre la inmensa mayoría de las líneas celulares del organismo. En casi todas las líneas celulares actúan los glucocorticoides porque, recordemos, son moléculas endógenas. O sea, independiente que las tomemos como fármaco, como un medicamento, son endógenas y actúan en el metabolismo de prácticamente todo nuestro organismo. Tienen un único receptor intracelular y este receptor intracelular va a tener o representar mayor o menor cantidad de ellos dependiendo del tejido en que se sitúe. La mayor acción es sobre las células del sistema inmune, por ejemplo, linfocitos, monocitos, macrófagos, por eso su efecto inmunosupresor, pero también actúan sobre células epiteliales, eosinófilos y membranas mucosas. De aquí su utilidad en enfermedades inflamatorias bronquiales. Aquí tenemos un esquema también del mecanismo de acción de estos fármacos. Los corticoides disminuyen la síntesis de citoquinas, la activación de eosinófilos y otras células inflamatorias y la síntesis de prostaglandinas, y aumentan el número de receptores beta-adrenérgicos y previenen su desensibilización. Por ende, por el resultado de todas estas acciones, tienen este efecto antiinflamatorio. Bloquean la respuesta inflamatoria tardía y, por lo tanto, la hiperreactividad bronquial e inhiben la filtración pulmonar tardía por células inflamatorias. Esto solo enfocándonos en la respuesta inflamatoria bronquial, ya porque tienen efecto antiinflamatorio en todas las células. Pero en el caso de las alergias nos interesan los bronquios, ¿cierto? El sistema respiratorio. Entre los efectos adversos de los glucocorticoides, como actúan en todas las células de nuestro organismo, vamos a tener algunos efectos adversos, por ejemplo, en cerebro, en el hueso, en los huesos, en los riñones, en el sistema cardiovascular, en el sistema epitelial, en la piel, también en el feto, ¿cierto? Si lo toma una persona embarazada, una mujer embarazada, puede tener problemas serios en el feto. Y en diversas otras partes del organismo. Vamos a detallar más adelante los efectos adversos de estos fármacos. Por ejemplo, alteraciones hidroelectrolíticas, hipertensión, hiperglicemia, glucosuria, úlcera péptica, mayor susceptibilidad a infecciones, porque recuerden que tienen efecto inmunosupresor, osteoporosis, alteración de la conducta, retraso del crecimiento y glaucoma, entre otros, porque ya dijimos, ellos actúan en el metabolismo. Por eso, todos estos efectos adversos. También pueden producir síndrome de Cushing, ¿cierto? Cuando se toman en forma crónica, que es cuando vemos a las personas que decimos, esta persona parece que está tomando corticoides, que tienen esta como especie de joroba de grasa entre los hombros, la carita de luna llena o redondeada, ¿cierto? Algunas estrías de color rosa o púrpura en la piel, entre otros signos o síntomas de este síndrome. También producen miopatías o debilidad muscular, acné, hirsutismo y cefaleas, entre otros efectos adversos. Aquí estamos detallando solo los principales. Entonces, ¿cuáles son las precauciones al utilizar estos fármacos? Ojalá usar las menores dosis efectivas y por el menor tiempo posible. Ojalá por el menor tiempo posible. Sabemos que esto no siempre es realizable. Por ejemplo, si se trata de una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso sistémico, ¿cierto?
generalmente van a ser de por vida si se utilizan estos fármacos, porque también hay otros inmunosupresores o inmunomoduladores que se pueden utilizar. Pero ojalá, dentro de lo posible, utilizarlos por el menor tiempo posible. Siempre comenzar con las menores dosis, como decía, efectivas, y la suspensión también debe ser gradual. ¿Por qué? Porque si se están tomando, sobre todo en forma crónica, por un largo periodo de tiempo, la síntesis endógena va a disminuir e incluso va a cesar, porque se va a producir una supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Y las suprarrenales, van a dejar de producir corticoides. Por ende, si se están tomando en forma exógena, ¿cierto? Y se corta esta administración en forma brusca, no va a haber corticoides. No van a haber corticoides porque endógenamente no se están secretando. Por ende, todo el metabolismo y todas las funciones de estos corticoides se van a ver alteradas. Por eso la suspensión debe ser gradual. Además, hay que tomarlos con las comidas para disminuir los efectos gastrointestinales, porque son irritantes gastrointestinales y por eso pueden producir úlcera péptica, como veíamos en la diapo anterior. Y no usar alcohol porque potencia la irritación gastrointestinal. Por eso. También idealmente tomarlos en las mañanas para seguir el ritmo circadiano normal de estas hormonas. Por todos los efectos adversos y riesgos de la utilización de estos fármacos, es que hoy en día se dispensan en la farmacia con receta archivada. Es decir, tienen que ir con la receta a comprarlos y esta receta queda archivada en la farmacia para que no se malusen, para no seguir comprándolos y comprándolos y comprándolos sin supervisión médica. Esto es para las formas sistémicas, o sea, para las formas orales e inyectables, y para las formas oftálmicas. ¿Cuáles son las contraindicaciones, o sea, los PARE, para el uso de glucocorticoides? En pacientes diabéticos, porque ya dijimos que producen hiperglicemia. En pacientes hipertensos, porque ya dijimos que producen aumento de la presión arterial. En pacientes ulcerosos, porque dijimos también son irritantes gastrointestinales, ¿cierto? En embarazadas, aquí ojo, porque en embarazadas están contraindicados incluso vía tópica, porque vía tópica también se absorben en algún porcentaje, mucho menor que vía sistémica, por supuesto, pero sí se absorben en algún porcentaje y producen, como ya habíamos comentado, daño fetal. Por lo tanto, en embarazadas no se pueden administrar corticoides. En pacientes recién operados, porque son inmunosupresores. Entonces, en un paciente recién operado que va a estar más susceptible a infecciones, no pueden utilizarse. Tampoco por lo mismo en pacientes que tengan ya alguna infección. Y a nivel ocular, evitarlos en herpes simple, porque el herpes es una infección viral. Y por esta inmunosupresión, no debieran utilizarse en este caso. Esa es la charla de hoy. Gracias por su atención. Quedo atenta a las preguntas que quisieran hacerme. Ahí estamos. Nuevamente, Sigrid. Sí. Muchas gracias por tu charla. Sí, debo decir que provocó en mí algunas sensaciones, porque la verdad es que me vinieron recuerdos de cuando estudiaba farmacoquímica y digamos que es una asignatura que cuesta, ¿cierto? Demasiados nombres, demasiadas sutiles diferencias estructurales que tienen grandes diferencias en el organismo. Entonces, la verdad es que te escuchaba y decía, qué increíble cómo los estudiantes de farmacia tienen que retener toda esta materia, y más después aprenderse además los nombres de fantasía, conocer lo que tú explicabas, estructura química, relación con actividad, conocer los efectos adversos, conocer los nombres registrados, etcétera. Entonces, de verdad te escuchaba, trataba de hacer memoria, ya yo no me dedico a esta área, y además pensaba
¿qué mensaje transmitimos ahora a las personas que nos están escuchando, ¿cierto? Yo creo que es importante tal vez partir por lo último, ¿cierto? Que tú hablaste del uso de los corticoides, de los grandes efectos adversos que tienen los corticoides, pero afortunadamente tenemos esta condición de venta que primero, ¿cierto? En las farmacias no se lo van a vender a una persona si no llega con la receta. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿cierto? Porque por todos estos efectos adversos, porque además hay que saber tomarlos y hay que saber también irlos dejando de a poquitito, ¿cierto? Sí. Ahora, pudimos ver en este barrido que hay medicamentos que podrían ser un poco más inocuos que los corticoides, ¿cierto? Vimos los antihistamínicos de primera generación, los antihistamínicos de segunda generación, también los fármacos antialérgico y saber cuándo tomar uno y otro, que en lo personal también ya no me acordaba de esto, así que me sirvió esto para recordarme algunas cosas, ¿cierto? A ver, vamos partamos primero por las consultas que tenemos acá en el chat. Hay muchas felicitaciones, excelente, Sigrid, muchas personas que te mandan saludos. Agradecen la expertise, la claridad, ¿cierto? En la exposición, el énfasis también en ciertos aspectos que es importante transmitir a la población, ¿cierto? Acá una vecina, Nancy Segura, dice, la levocetiricina diclorhidrato, ya luego de tomarla me produce sueño. Esto es normal, desde ya muchas gracias. Y tengo asma, dice. Además tengo asma. Ok. Sí, bueno, la levocetiricina es un fármaco de segunda generación. Es decir, no debería producir a dosis terapéuticas sueño. No debería, porque como decíamos antes, no atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, no llega al cerebro. Por lo tanto, no debería producir sueño. Ahora, como también decía, es a dosis terapéutica, no sé qué dosis estará tomando. Generalmente la levocetiricina, la cetiricina, generalmente son 5 a 10 miligramos al día y la levocetiricina debería ser la mitad, porque tiene el doble de la potencia. Entonces, cuando uno dice no produce sueño, es siempre a dosis terapéutica. Si la dosis es más alta, podría atravesar una parte de la fracción del compuesto podría atravesar la barrera hematoencefálica y producir algo de sueño. Pero a dosis terapéutica no debiera ser. Ahora, en cuanto a que tenga asma, no es problema si no lo toma cuando está con una crisis de asma. Por ejemplo, yo también soy asmática y además tengo la rinitis alérgica estacionada, tengo toda la marcha atópica. Los que estamos aquí presentes elegimos estas charlas porque nos afectan directamente, ¿cierto? Sí, de hecho, hoy día ya he tomado como 2 veces mi antihistamínico porque, claro, con toda esta cosa del polen y me cuesta mucho no abrir las ventanas y todo, entonces, bueno, es un tema. Pero claro, no tiene problema que la tome si no es una crisis. Cuando uno está con una crisis de asma, no hay que tomar el antihistamínico. Pero si no está en una crisis, está en una etapa en que tiene controlada su reactividad bronquial, no hay problema. Claro. Y yo creo que, bueno, las personas asmáticas saben cómo proceder cuando tienen crisis de asma. O sea, acá es importante tener en cuenta que es el médico el que tiene que prescribir los tratamientos para crisis, que ya los que son asmáticos saben perfectamente, ¿cierto?, cómo tienen que proceder. Pero la idea no es acá dar un consejo qué hacer en caso de crisis, porque no nos corresponde a nosotros como farmacéuticos hacerlo, ¿cierto? Lo importante acá es transmitir que existen distintos medicamentos y que pueden tener distintas utilidades. O sea, lo que le está sirviendo hoy al vecino no necesariamente te va a servir a ti, porque además puedes tener otras condiciones y el mismo medicamento puede actuar completamente distinto en tu organismo. ¿Ya? Eso yo creo que es importante que dejemos claro ese mensaje, Sigrid, porque la idea, ¿cierto?, es que las personas no digan, no, tengo alergia y tomo clorfenamina y ando súper bien, y bueno, a lo mejor sí anda súper bien porque, de acuerdo a lo que aprendí,
¿cierto? Está funcionando en el momento en que está con todo el cuadro, ¿cierto? Pero si yo quiero estar evitando esto de tener que estar tomando y tomando estos antihistamínicos, entonces yo debería tomar antialérgicos, ¿cierto? Previamente. ¿Entendí bien? Bien, Exactamente, sí, bien, exactamente. Claro, ya. cuando uno sabe que, como decíamos, en la primavera le va a aparecer esta rinitis estacional o la conjuntivitis alérgica, que también es primaveral, lo ideal es prevenirla antes, en vez de Vale. estar después tomando, como bien dices tú, antihistamínicos y tal vez algunos sedantes, etcétera. Entonces mejor es prevenirla, ya que uno no puede prevenir la interacción con el alergeno, que en este caso es el polen o las flores o las semillas. Entonces, prevenirlo a través de estos medicamentos que son antialérgicos de amplio espectro. Pero como bien dices tú también, todo esto tiene que ser prescrito por el médico. Tiene que ser prescrito por el médico y también importante que decíamos antes igual, que lo que le hace bien a una persona no necesariamente le hace bien a la otra, le puede hacer mal incluso, porque las sensibilidades son diferentes. Entonces, puede que yo no haga una alergia a un determinado medicamento y Carolina sí, o Carolina no lo haga y yo sí. Entonces, es muy particular, es muy idiosincrásico, depende de cada persona. Así que eso hay que tener cuidado con eso. Entraron hartas preguntas. ¿Ah? Acá tengo una de Enrique Guzmán Gutiérrez, no sé si lo conoce, el doctor Guzmán, Gracias. estuvo con nosotros ayer. Dice que es una curiosidad, el uso de corticoides genera daño en el desarrollo fetal. Si es que sabes el por qué, a lo mejor esto es muy, no sé si sabes el por qué. No, no lo sé a ciencia cierta, pero sí pienso que tiene que ver con el efecto del metabolismo. Yo igual creo que tendría que ser. Sí, como actúa a nivel de todo el metabolismo de la madre y del feto a través de la madre, ¿cierto? Que se transmite por la placenta. Yo creo que esa debiera ser la causa, pero no puedo asegurarlo. No, no lo podría asegurar. Sí, Perfecto. se han visto malformaciones, de retardo en el crecimiento, como dice Enrique, en el feto, sí, con los corticoides. Por eso es que hay que evitarlo. Incluso, como decía, vía tópica, que uno puede decir, pero si me estoy echando una crema o un ungüento, no. Pero igual eso se absorbe. Y se absorbe sobre todo dependiendo del vehículo, que aquí Carolina es la experta, yo no, en tecnología. Pero sí, por ejemplo, entre una crema, una loción y un ungüento, el ungüento se absorbe más. Se absorbe más rápido. O sea, el fármaco que está en el ungüento, por un efecto de que es más graso, entonces queda más pegadito el fármaco en la piel, entonces sí se absorbe más rápido. Así Claro. que no es lo mismo también reemplazar una crema, porque la gente le dice crema, una crema por otra. O sea, uno tiene que estar viendo, bueno, difícilmente sí se les va a entregar un corticoide sin receta a una persona en una farmacia, pero ese es el porqué en realidad, ¿ya? Porque no es lo mismo el corticoide X o el corticoide Y, no es lo mismo si es en una crema, si es en una loción o si es en un ungüento. Entonces eso es importante. Y no es lo mismo sobre una lesión con determinadas características que sobre otra lesión. Entonces siempre acá recomendamos prescripción médica, pero sí ustedes siempre van a poder recibir un consejo gratuito en una farmacia, porque en toda farmacia hay un químico farmacéutico que atiende gratuitamente y que puede orientarlos en su terapia, ¿ya? Bien, a ver, más agradecimientos, ¿cierto? Excelente, Sigrid, la importancia del contenido, uso, y claro, dice pensar en la automedicación, que es un gran tema en nuestra comunidad, o sea, es algo que no hay que tomarlo a la ligera, como lo hemos estado mencionando. Eh, Aquí dice, los antihistamínicos, ahí está, de segunda generación, como la loratadina, desloratadina, tienen algún tiempo máximo de ingesta, ya que mi hijo es alérgico a todos los ítems del test cutáneo que se realizó hace algún tiempo máximo, se referirá en tiempo a lo mejor, ¿cierto? Obviamente. No, no tienen un tiempo máximo que, por ejemplo, no sé, yo podría tomar determinado antihistamínico, en este caso, por ejemplo, loratadina o desloratadina por 3 meses, y no más allá de esos 3 meses, no, eso no es así. Pero siempre tiene que estar controlado por el médico, porque el médico es el que va viendo la evolución del cuadro. Entonces, él le puede decir hasta
este momento vamos a usar el antihistamínico, después ya no es necesario, o es necesario más allá de lo que uno pudiera pensar que lo necesita. Entonces, el que puede evaluar eso es solamente el médico. Así es. Nos piden acá enviar el material para repasar y entender, y la verdad es que están quedando grabados, así que no se preocupen, están en la página de Facebook de la Facultad de Farmacia, así que pueden ahí repasar, revisar. Hay varios estudiantes también que se han unido, así que si quieren repasar estas materias, van a estar disponibles. Y creo, si no me equivoco, que también van a estar en YouTube. Sí, están en YouTube, me están haciendo ahí un gesto. Bien, ya, más saludos, buenísimo. Vamos a poner ahí, gracias Sigrid, consultar cómo se expuso un paciente hospitalizado, no usar, a ver, quería consultar, es que está muy larga para poner, no sé qué, a ver, quería consultar cómo se expuso un paciente hospitalizado, no sé, corticoides, pero la experiencia propia de los doctores recomiendan corticoides para las quemaduras internas, post-quimio a sus pacientes, en especial para tratar afta. Esto puede ser, es que la verdad es que nosotros no vamos aquí a opinar sobre lo que prescribe un médico, ¿cierto? Porque son cuadros complejos lo que acá se está comentando, ¿cierto? Que es, dice corticoides para las quemaduras internas, post-quimio a sus pacientes, en especial dar afta. O sea, si un médico cree que es lo más apropiado, tiene que ser así el tratamiento, ¿ya? Tiene que ser siempre, o sea, siempre va a haber excepciones, por más que uno diga, personas con tales condiciones no pueden utilizar un determinado medicamento, a veces es necesario de todas maneras. O sea, ahí uno va viendo riesgo-beneficio, el médico va viendo riesgo-beneficio, ¿cierto? Sí. Lo mismo con otras familias terapéuticas, ¿cierto, Sigrid? Los antibióticos también, Sí. eso es relativo, ¿ya? Claro, además que se refiere más bien a los hospitalizados, no utilizar corticoides se refiere más bien a los pacientes que están con algún cuadro infeccioso, porque ellos requieren tener su sistema inmunocompetente para poder salir de este cuadro, ¿cierto? Tanto con su farmacoterapia, pero también con sus propias defensas. Y si este sistema inmune está deprimido por la acción de los corticoides, no podría hacerlo. Entonces, por eso están contraindicados. Pero no en todo paciente hospitalizado. Y de hecho, como decíamos también, en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, linfomas, se utilizan corticoides. Se utilizan porque inhiben la mitosis, o sea, la división de los linfocitos, por ejemplo. También se utilizan por su efecto antiemético. Entonces, sí se pueden utilizar. Se pueden utilizar. Y como decía Carolina, siempre va a depender de la opinión del médico. Exactamente, exactamente. A ver, acá dice, creo que las personas alérgicas tienden a automedicarse y no realizan este tratamiento previo, ya que los fármacos son de alto costo. Sería fantástico poder obtener este tratamiento a precios más accesibles, considerando el alto número de personas que sufren las alergias. Compartimos nosotros completamente esta apreciación, ¿cierto? Sí, eso, así es. ¿Por qué Jenny, que habíamos leído? Eso sí, tal vez decir, Carolina, y bueno, ese por supuesto es tu área, no la mía, que se están realizando muchas investigaciones en el país para tratar de obtener muchos más medicamentos bioequivalentes, y obteniendo estos medicamentos bioequivalentes sí se puede lograr un precio más asequible a toda la población. El problema es que hoy en día no están, estos analgésicos de amplio espectro, por ejemplo, no tienen bioequivalentes. Entonces, claro, el precio va a ser más alto. Pero habiendo algún bioequivalente, sí, los precios bajan bastante. O sea, deberían bajar. Bueno, ahí entramos a otro tema. Entramos a otro tema. Sí, deberían bajar, justamente. Aquí, a ver, Jenny Bravo dice, ¿por qué algunos pacientes no obtienen la eficacia adecuada con algunos antihistamínicos y otros sí? Siempre escucho personas que dicen que la loratadina no les hace nada y que solo la clorfenamina les ayuda. Eso me suena tan mío. Sí, había escuchado esa frase, sí. Porque yo uso la clorfenamina justamente. Sí, y también digo lo mismo, la loratadina no me hace nada. Pero lo que pasa es que la loratadina no tiene tanta potencia
en el sentido de la rinitis alérgica, justamente. Y a raíz de eso es que salió su análogo estructural, que es la desloratadina, que es un metabolito. Sí, es un metabolito de la loratadina, es la descarboetoxiloratadina. Entonces se le saca un grupo carboxilo, que es un sustituyente de su molécula, y de esa forma, por un lado, aumenta su potencia bastante, aumenta bastante, entre 10 a 50 veces la potencia de la loratadina, es bastante más potente. Por otro lado, al sacarle ese grupo carboxilo que es polar, esta sí atraviesa la barrera hematoencefálica, pero la atraviesa poco, no tanto como los antihistamínicos de primera generación. Entonces, podría producirle un poco de sueño, pero poco, muy poco en comparación con la clorfenamina, por ejemplo. Pero sí, como digo, es mucho más potente que la loratadina. Ya. No, sí, es que justamente estaba pensando en la loratadina de loratadina. No, pero pensamiento interno, pensamiento interno. Es que necesito absorber toda esa información. Entonces estoy procesando. Acá hay otra consulta del Fasarax. La hidroxicina. Sí, dice, es otro medicamento que tomo para la psoriasis. ¿Qué causa este medicamento? Gracias. ¿Qué causa este medicamento? Gracias. Sí, el Fasarax es hidroxicina, que es un antihistamínico que lo habíamos mencionado porque es este que se utiliza generalmente cuando hay bastante prurito, porque hay algunas alergias que cursan con mucho prurito, o también se usan o en otras condiciones, no necesariamente alérgicas, por ejemplo, en algunas pestes, como la varicela, que causa bastante prurito. Entonces, para evitar que la persona se rasque, porque al rascarse se puede herir, erosionar la piel y por ende producirse una sobreinfección bacteriana, ¿cierto? Al tener esta puerta de entrada, al hacerse la herida. Entonces, se utiliza este fármaco para evitar este prurito y que la persona se rasque. En el caso de la psoriasis, también va por ahí su utilidad. Ahora, la hidroxicina es un antihistamínico de primera generación, por lo tanto, es sedante. De hecho, por mucho tiempo se utilizó para tratar de tranquilizar a aquellos niños muy inquietos por la sedación que causaba y que este fármaco no les producía esta excitación paradojal que producen otros antihistamínicos. Entonces, sí la puede sedar un poco, pero esa es la explicación de su uso en psoriasis. Muy bien. Muchos saludos, felicitaciones, excelente charla, doctora Meniken, muy buen dato. El dato, a una persona acá le gustó el dato del tratamiento previo, dice, la eficacia de esto es alta, es decir, ¿tendré menos sensibilidad a los alergenos si realizo esto? Sí, totalmente sí, porque como decía, ellos inhiben la liberación desde los mastocitos, desde las células donde ellos se almacenan. Y no solamente la histamina, sino todos los otros mediadores de la alergia. Entonces, si está inhibida su liberación, no va a haber mediadores de la alergia que produzcan estos signos y síntomas que queremos evitar. Exacto. Yo sigo leyendo. Lo que se me olvidó decirle es que no tienen que suspenderlo así cuando llega a la estación. O sea, lo empiezan a tomar 3 meses antes, pero una vez que ha llegado, por ejemplo, la primavera, tienen que seguir tomándolo, porque si no, ahí se van a empezar a liberar los mediadores. Ese es dato importante, es dato Sí. importante tener en cuenta. Sí. Aquí saludos también de exalumnos. Sigrid tiene hartos saludos de exalumnos y también se recordaron de la clase farmacoquímica. Sí, yo de repente casi sentí que iba a pasar a interrogación en un momento, estaba así como con taquicardia. Sí, porque de verdad es que nuestros recuerdos, por supuesto que es materia muy bonita, ¿cierto? Pero uno sufría con estas clases, ¿cierto? Sí, mucha materia. Sí, sí. Mucho nombre, como decías tú. Sí. Dicen, creo que las personas alérgicas tienden a automedicarse y no realizan tratamiento previo, ya que los fármacos son de alto costo. Ya lo había leído, sí. Excelente presentación, profesora. Las tres charlas, sí, las tres charlas van a estar a disposición, sí. Aquí hay una consulta. De la farmacia tiene un antihistamínico que no dé sueño, lo de segunda generación. ¿Hay alguna terapia de escala a utilizar? Primero empezar con uno y después cambiar a 8 segundos. Antihistamínico en jarabe y llegan papás que solicitan alguno para su pequeño menor de 6 años.
Ya, no hay escala. No hay escala para utilizar un antihistamínico de segunda o de primera generación, uno antes que el otro. No hay escala. En los niños, sí, se ve bastante eso, la verdad. Se ve mucho que los niños menores de 6 años se utilizan, pero la indicación internacional es no utilizarlos. No utilizar en niños menores de 6 años. Ese es el protocolo. Ahora, que no se cumpla, eso lamentablemente es así, pero no debería ser porque no se puede garantizar la efectividad ni la inocuidad, sobre todo eso es lo más importante en los niños. No se puede garantizar. Exactamente. Y yo creo que aquí tengo la última no sé, yo no sé quién las activa, si soy yo misma o alguien me las activa. Lilian Andrea Enríquez Montesinos, que está acá. Dice, la mesa lacina tiene efectos secundarios. Sí, pero son efectos secundarios leves, no deberían ser efectos adversos graves, no deberían ser efectos secundarios graves. No son esperables efectos secundarios graves. Perfecto. Y todo lo otro, muchas felicitaciones, Sigrid. Así que yo creo que vas a tener que meterte a las páginas respectivas para que leas acá todos los saludos que te han dejado, cariño. Mucha gente que se ha acordado también de sus clases de farmacoquímica 1 y farmacoquímica 2. Muchas Bien. gracias. Solamente por mi parte me queda agradecerte tu buena disposición a sumarte a esta iniciativa que pensamos justamente porque somos muchos los afectados en esta época del año por estos cuadros y pensábamos integrar a profesionales de la salud para poder conocer las distintas miradas en distintos aspectos. Y la verdad es que siempre hay mucha consulta con respecto al tratamiento farmacológico, así que como tú nos mostraste, ¿cierto? Todo va a ser relativo, el usar uno u otro, depende de cuándo se tome, para que se tome, hay que tener precaución con los efectos adversos, nunca hay que automedicarse, siempre ojalá ir a donde el médico, hacerse los diagnósticos respectivos y después comenzar con su terapia. Así que te reitero los agradecimientos por habernos acompañado esta tarde y estos 3 días también, ¿cierto? Y también a todos los vecinos y vecinas que se han conectado desde distintas páginas. Hemos llegado, yo sé, mucho más allá que la comuna de Hualpén, Concepción, sé que nos han visto en altos lugares, así que igual estamos muy contentos. Dejo el pase al señor decano de la Facultad de Farmacia, que va a cerrar este ciclo de charlas. Por mi parte me despido y espero que nos sigamos viendo en esta modalidad y sigamos compartiendo información que puede ser de utilidad a la comunidad. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, agradecer, tal como lo dijo Carolina, ¿verdad?, quien es la directora de este proyecto que se generó para acercar a la comunidad y también a los alumnos en formación, ¿verdad?, todavía, y exalumnos que nos han acompañado en estos 3 días. Ha sido intenso, pero no nos hemos dado cuenta cómo transcurrió de rápido el tiempo y lo bien. Yo creo que lo pasamos bien presentando estas charlas, yo digo presentando patudamente, pero como acompañando, ¿verdad?, dentro del auditorio que tuvo este ciclo de charlas, en las exposiciones de nuestros 3 destacados conferencistas, partiendo por el doctor Hidalgo el lunes, que nos introdujo en el tema, ¿verdad?, la clínica, la fisiopatología, ayer con Enrique Guzmán en todos los aspectos relacionados con el diagnóstico de laboratorio. Tema muy complicado de explicar, pero que él logró, ¿verdad?, plantearlo en un lenguaje muy cercano a todos los que estaban presentes. Y hoy día con Sigrid también la misma situación, explicándonos ahora los tratamientos de esta enfermedad que para algunos es muy común, ¿verdad?, y que tal vez no reviste tanto interés porque se ha estudiado bastante, pero la incidencia y la prevalencia de este cuadro en muchas personas generó entonces este interés importante para poder acercar este conocimiento a la comunidad de los vecinos de Hualpén, de la Municipalidad
Municipalidad de Concepción también, y a cercanos de la Facultad de Farmacia. Nosotros nos sentimos muy complacidos, entusiastas. Comentábamos con el equipo y aprovecho de agradecer también al equipo que está detrás de esta transmisión, a nuestra periodista Fabiola Valdebenito, que está tras las bambalinas y que permite entonces poder llevar a cabo esta transmisión, dejar los videos a disposición tanto en las redes sociales, ¿verdad?, como en YouTube y en el sitio de nuestra facultad, para que puedan volver a consultarlo, verlo ya con más tranquilidad y con más calma. Esperamos volver, como lo dijo Carolina, con otro tema muy importante. El tema del mundo de las alergias es muy amplio. El doctor hablaba también, ¿verdad?, de las alergias respiratorias. Sin embargo, tenemos las alergias dérmicas, ¿verdad? Tenemos las alergias alimentarias, muy de moda también, las intolerancias a la lactosa, intolerancia al gluten, ¿cierto, Sigrid? Etcétera. Tenemos todo un abanico, yo diría, de temas que podemos ir abordando y de esta manera generar esta interacción con la comunidad para también vincularnos de mejor manera entonces con nuestros vecinos y en la región octava en este caso. Así que encantados de haber podido llevar esto. Agradezco nuevamente a todo el equipo, Carolina, a nuestros 3 expositores y también por supuesto, a Fabiola y a los colegas de la Municipalidad de Hualpén y de Concepción que también nos contribuyeron a la puesta en marcha de este ciclo de charlas. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Esperamos. Chao, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Y hay un colega ahí que pregunta si esta materia entra en el certamen. Así que le voy a decir en el test de entrada mañana. De Cristian Vera, saludos. Test de entrada mañana. Ahí ponemos a la periodista para que salude también. Muy bien, que estén muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao.